Hola, soy Bea de Spleita Ballet y hoy os traigo 6 juegos rápidos que se pueden hacer en casa. Espero que os gusten y nos vemos muy pronto. Juego número 1. Hundir a la flota, para 2 jugadores. Necesitamos un folio para cada jugador. Lo doblamos por la mitad para hacer 2 cuadrículas, una en la parte de arriba y otra en la parte de abajo. Las mías miden 12 centímetros por 12 centímetros y cada casillita 1 centímetro. Para centrar la cuadrícula mediré por cada extremo 4 centímetros y medio. En la parte superior y en la parte inferior haré un margen de 1 centímetro y a partir de ahí mediré 12 centímetros para hacer el cuadrado. Para finalizar tendremos que hacer los cuadraditos. Tendremos que medir 1 centímetro tanto arriba como abajo y después unirlo. Una vez las tengamos, pondremos los números del 1 al 11 y las letras de la A a la K, dejando este cuadrito sin rellenar. Es hora de poner los barcos. Pondremos uno de 5, uno de 4, 2 de 3 y 1 de 2. En la cuadrícula de arriba, cada jugador colocará sus barcos en la posición que quiera. En la cuadrícula de abajo, cada jugador escribirá las coordenadas que va diciendo. El juego consiste en decir coordenadas por turnos, por ejemplo, E1, F5, para encontrar los barcos del otro jugador. Este dirá agua si no tiene nada, o tocado en el caso de tener un barco. Gana el jugador que consigue encontrar todos los barcos del otro jugador. Segundo juego, las palabras. Para 2 o más jugadores. Un jugador piensa una palabra secreta y dibuja una raya por cada letra. El resto de jugadores, en orden, dirán letras. Cada letra que digan mal se contará como fallo y se dibujará una parte del cuerpo de una personita. Primero, la cabeza. Segundo, el cuerpo. Tercero, un brazo. Cuarto, otro brazo. Quinto, una pierna. Sexto, la otra pierna. En total, 6 fallos. El objetivo es adivinar la palabra antes de completar a la personita. El participante que lo adivine primero pensará la siguiente palabra y si nadie lo adivina, continúa el mismo participante. Tercer juego, el 4 en raya, para 2 jugadores. Para crear el tablero, haremos una cuadrícula de 16 cuadrados. Para ello, dividiremos la hoja por la mitad, formando así una cruz. Cada cuadrado medirá 2 centímetros. Para aumentar la dificultad del juego podemos hacer la cuadrícula más grande, ampliando así el número de espacios. Un jugador será la X y otro jugador será el círculo. Y por turnos tendrán que hacer una línea vertical, horizontal o diagonal de 4X o 4 círculos seguidos. Juego número 4. Las cajas y los puntos, para 2 o más jugadores. Sobre un papel se dibujan 11 filas de puntos verticales y 11 filas horizontales. Yo lo he hecho con una separación de 1 centímetro cada punto. Los jugadores por turnos irán dibujando rayas verticales y horizontales para conectar 2 puntos. Cuando un jugador hace un trazo y cierra un grupo de 4 puntos, formando una caja, coloca su inicial en el interior. Cuando se terminen los puntos para conectar y todas las cajas estén cerradas, se procede a contar cuántas cajas lleva la inicial de cada jugador, que obtiene un punto por cada una. Gana el que más cajas consiga. Se puede aumentar la dificultad del juego o adaptarlo para más jugadores ampliando el número de puntos. Quinto juego, carrera de lápices, para 2 o más jugadores. Tenemos que realizar un circuito, como queramos. Cada participante tendrá un lápiz de diferente color. Ahora vamos a explicar cómo será. Coloca la punta del lápiz y con el extremo del dedo presiona un poco para trazar una línea.
es recomendable practicar un poco antes. Para aumentar la dificultad se pueden poner obstáculos que no podremos sobrepasar. Sexto juego, alto el lápiz, para 2 o más jugadores. Tendremos que crear una plantilla por cada jugador, de 5 casillas grandes y una pequeña. En la parte superior pondremos las categorías que queramos. Yo he puesto nombre, objeto, animales, comida, ciudades. Un participante dirá una letra y tendremos que rellenar las 5 casillas con palabras que empiecen con esa letra. El primero en conseguirlo dirá alto el lápiz. Todo el mundo dejará de escribir para realizar el recuento. Las puntuaciones serán 10 puntos por cada palabra que no está repetida, 5 puntos por cada palabra que está repetida con otro jugador, independientemente del número de veces que se repita, y 0 puntos si no hay ninguna palabra escrita o la palabra está incorrecta o equivocada.